acompañarnos en este día miércoles 3 de enero de 2017. Seguimos adelante con los estudios basados en el libro de los Proverbios y hemos llamado a esta serie de estudios de sabiduría práctica para ser feliz. Ya hemos dicho que el libro que estamos estudiando, los Proverbios de Salomón, es parte de la literatura sapiencial que se desarrolló en la antigüedad. Conviene que consideremos lo siguiente. Mucho tiempo antes de que el rey Salomón existiera, entre los hebreos y aún en otros pueblos, se desarrolló lo que se llamó escritos de sabiduría. En todo el Oriente Antiguo, sobre todo a partir de la época sumeria, se manifestaron expresiones de sabiduría por medio de proverbios, fábulas o poemas, muy a menudo sobre el sufrimiento, parecidos al libro de Job que conocemos, y especialmente en el Antiguo Egipto, donde floreció como género literario durante el Imperio Medio de Egipto con los Sabait, así se llamaban, que literalmente significaban enseñanzas o instrucciones, y en Mesopotamia también. Esta clase de literatura nació primeramente en forma de refranes de sabiduría popular, con una clara intención ética y teológica, es decir, enseñar valores morales y también enseñar a las personas a conocer a Dios. Se desarrolló en forma de sentencias altamente elaboradas con una estructura basada en metáforas y comparaciones. En la historia judía podemos encontrar señales de este desarrollo al encontrarnos algunos personajes de la escritura que se le llamó sabios. Por ejemplo, José, en Génesis 39 y 41, se dice que llegó a ser el más importante sabio de Egipto, y en su historia se mencionan otros magos, que es una palabra que se decía también para los sabios, que fueron consejeros de Faraón. Daniel, en Daniel 1, Daniel 2, otros pasajes de Daniel, llega a ser un gran sabio en Babilonia y también se relaciona con otros magos a los que seguramente se refieren como sabios. Debemos decir que entre los judíos el sabio o mago se confunde también con algunas otras palabras que se usaban para personas que conocían la ciencia o que conocían el comportamiento humano, y se le llamaba el encantador, el adivino o el profeta. Así que algunos astrólogos y hechiceros pasaron por sabios en algunos de los pueblos de la antigüedad. La teología, la ética y la poesía se entrelazaban en este desarrollo de la sabiduría. Salomón tuvo la inteligencia de promover la sabiduría. No solamente él era sabio en sí, sino que promovió que otros también fueran sabios. Estableció escribas y consejeros y estudios que desarrollaron la cultura y la promovieron en todo el país y el mundo. Incluso muchos años después, la influencia de Salomón se mantuvo entre los pueblos que se desarrollaron, no solo entre los judíos, entre los pueblos no solo judíos, sino otros también. Los libros sapienciales de los judíos que forman parte del canon de la palabra del Señor, es decir, que fueron inspirados por Dios, son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. A estos libros se les llama literatura sapiencial. Proverbio, del latín proverbium, es un tipo de paremia, se le dice así, un enunciado sentencioso. También se le llama refrán, adagio, máxima, sentencia, aforismo, frase proverbial, apotegma. Etimológicamente hablando, proverbio significa por una palabra, o dicho, o discurso. La palabra que aparece en el original de la Biblia hebrea, es la palabra mashal, que quiere decir comparación, y esto tiene relación directa con el sentido de los proverbios, que esencialmente son comparaciones que conducen al lector a una verdad ética práctica para vivir. En el hebreo la palabra mashal se usaba indistintamente para lo que nosotros llamamos parábola o proverbio. En los dos casos se trata de comparaciones, aunque en el caso de las parábolas el desarrollo de la comparación regularmente es mucho más amplio, y los proverbios regularmente, aunque no siempre, pero regularmente son breves. Los proverbios son una hermosa construcción literaria de la teología, la ética y la poesía, y estos se entrelazan entre sí perfectamente. Muy bien, disculpen este discurso educativo, este discurso histórico, pero me parece importante que usted y yo tengamos conciencia de esto, porque esto es lo que estamos estudiando ahora, el libro de los Proverbios, y tiene que ver con toda esta historia. Leamos el texto de hoy y encontremos los consejos sabios que nos presenta. Se trata de Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Solamente 2 versículos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Varias enseñanzas, pero la principal de ellas, o la enseñanza global de este devocional, es esta: la sabiduría embellece la vida. Sí, Señor, la sabiduría embellece la vida. De acuerdo a los roles bien definidos de la época, el padre establecía los valores,
principios y reglas de la familia. Y la madre, quien permanecía en casa regularmente en aquella cultura, vigilaba que se cumplieran. Podemos decir que el padre era el poder legislativo y la madre era el poder judicial, que estaba en el hogar. Es decir, ella vigilaba que las cosas se cumplieran tal como las había dicho el varón de la casa. Y de acuerdo con la sabiduría de este pasaje, una vida que se somete a estos poderes, legislativo y judicial de la casa, era una vida estructurada, ordenada y atractiva o bella. Sin embargo, debemos interpretar este pasaje y aplicarlo a cualquier circunstancia, incluso cuando las circunstancias familiares no son las más adecuadas, porque si nos quedáramos con esta idea de que solamente en una familia que funciona perfectamente, donde todo es lindo, se puede tener una vida de sabiduría y una vida recta delante de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con las personas que tienen un origen de una familia disfuncional? ¿Qué hacemos? ¿Están condenadas a ser necias y a nunca ser sabias y a nunca vivir a plenitud? No, definitivamente no. De hecho, las enseñanzas que podemos obtener ustedes y yo de esta principal, la sabiduría embellece la vida, son las siguientes. Primera, la sabiduría es la capacidad de aprender de los padres. Esto es así, sin importar si los padres son buenos o no tanto, si están presentes o ausentes. El punto es que siempre podemos aprender si tenemos la disposición de hacerlo. El hijo de un padre alcohólico es alcohólico porque repite los patrones de su padre. Sin embargo, su hermano aborrece tanto el alcohol que justamente porque ha experimentado el sufrimiento y el dolor que puede causar, decide nunca jamás, ni siquiera acercarse unos metros al alcohol. Ninguno de los dos estaba destinado a ser o a no ser como su papá. Sencillamente decidieron su camino, decidieron uno de ellos dejarse doblegar y repetir patrones, y el otro aprender y ser diferente. Aprendamos de nuestros padres, imitemos su buen ejemplo y superemos sus ejemplos negativos. Así que la sabiduría es la capacidad de aprender de los padres, buenos o malos. En segundo lugar, la sabiduría hace atractivo al ser humano. Podemos decir que el hogar, además de ser la primera y más importante escuela, también es un salón de belleza, y un salón de belleza completo, por cierto. Pero no perdamos de vista una cosa: no tener una buena familia o ser parte de una familia disfuncional no justifica que destruyamos nuestra vida. Recordemos que la sabiduría es una elección. Como padres debemos procurar crear un ambiente propicio para el desarrollo de la vida. Debemos enseñar los principios y valores de la palabra de Dios. Pero como hijos, si no tenemos esa dicha, debemos buscar en la adversidad la enseñanza que nos ayude a superar las deficiencias que hayamos tenido en nuestra educación. Muchos seres humanos que han tenido que crecer en un orfelinato han llegado a ser excelentes seres humanos, y algunos hijos de familias bien formadas han terminado presos de alguna adicción. Una vez más, no es cuestión de destino ni de herencia, sino de una decisión personal. Ahora bien, de acuerdo con estos pasajes, aquellos seres humanos que deciden aprender de la vida, sea cual sea su circunstancia, y se disponen a superar los problemas familiares, son sabios y bellos. Eso es lo que dice este pasaje. Y esto lo podemos entender de las siguientes maneras. Déjenme decir algunas sentencias que me parece que nos pueden ayudar a entender esta verdad. Hay una gran belleza en la disposición de un ser humano por cambiar sus perspectivas de vida, como las hermosas flores que pueden surgir en un pantano. Nadie espera que en un pantano surjan flores, pero hay flores, y muy bellas, por cierto. Pues así es la belleza de la sabiduría en un ser humano, que puede surgir aún en medio de las cosas desagradables. En segundo lugar, no hay persona más bella que la que encuentra la belleza aún en medio de las tragedias, fracasos y dificultades. Eso es una persona bella. En tercer lugar, bella es una persona que se sobrepone a sus circunstancias y logra hacer aquello para lo cual fue creada por Dios. En cuarto lugar, toda creación de Dios es bella. Así que todo ser humano es bello. Pero el pecado destruye la belleza. El pecado hace feas las cosas, incluso las personas. Pero el amor de Dios, su perdón, su restauración, la embellece a las personas. Así que podemos, si el pecado nos ha enfellecido, perdónenme la palabra, pues el perdón de Dios, la restauración de Dios puede embellecernos. Y lo más importante, la belleza es un acto de sabiduría que consiste en la decisión de experimentar la bendición de Dios en medio de lo bueno y la restauración de Dios en medio de las cosas malas. Así que seamos una familia llena de bendición. Y si así es, aprovechémosla con sabiduría. Y si hay problemas en nuestra familia, aprendamos a superarlos con sabiduría. Salir adelante de cualquier circunstancia es definitivamente una belleza.
Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.